Saludos en Cristo, bienvenidos a este canal de Macabeo. Hoy no sé si es uno de los últimos vídeos que voy a hacer, ¿vale? Pero es una de las últimas confirmaciones que a mí me dejan claro que obviamente esto ya no da para más. Este canal no se ha hecho para evitar que las profecías se cumplan, sino para que en el camino del cumplimiento de esas profecías, donde se habla de que el mal triunfaría en todos los estamentos del mundo, tanto espirituales como materiales, en ese camino de cumplimiento de esa casi victoria al 99,9% del mal, pues arrebatar a ese mal que va a triunfar el mayor número de almas posibles, avisándolas, despertándolas. Ese es el propósito de este canal, no es otro. Las profecías obviamente se tienen que cumplir y hay un aspecto de esas profecías, que obviamente estoy hablando de las profecías acerca del anticristo, que nos llama desde la profecía del profeta Daniel, que es uno de los que más detalles nos da sobre las acciones del anticristo. Y voy a decir del anticristo que nos interesa, porque San Juan ya nos relata que hay muchos anticristos, pero al final del tiempo ha de venir uno que realizará una serie de señales, de acciones muy concretas que nos indicarán no que Él es el anticristo solamente, sino que Él es el anticristo que sirve como signo para identificar los tiempos en los que estamos y, en resumen, darnos a entender que Cristo está a las puertas. Este anticristo es el anticristo religioso. Habrá muchos anticristos desde que vino Cristo hasta el día de hoy. Nos dice San Juan que habrá muchos. Todo el que niega al Padre y al Hijo es un anticristo, obviamente. Pero al final habrá una sobreabundancia de estos y en muchos estamentos. El único rasgo que no ha brillado en la historia de la Iglesia es un anticristo dentro de la Iglesia, es decir, un anticristo en la sede. Pero las profecías de Akita, por ejemplo, no solo la Sagrada Escritura, nos avisan de esto, del Papa Anticristo, es decir, del mal hasta la cúspide de la Iglesia, la cúspide más alta a la que puede subir, porque la cúspide más alta es la de Dios y ahí el mal no va ni puede acceder. Pero en todas las demás otras puede perpetrar una corrupción tal que nos deje en un eclipse, que es donde estamos. Una de las señales que se nos relata en la profecía de Daniel acerca de ese anticristo, digo señales y es un sinónimo de acciones, ¿vale? Cuando ustedes vayan y lean, hará grandes señales que engañarán a muchos, tienen que entenderlo de la manera que es realmente. Las señales son acciones, igual que los milagros fueron acciones que servían de señales, de signos. ¿Para qué? Para entender quién era el que las estaba realizando y en qué tiempo estábamos. Con el último propósito de siempre, aumentar nuestra fe. La profecía, Dios nos brinda el aviso de que tiene que venir ese tiempo del mal. Y en ese tiempo del mal realizarse una serie de acciones, de señales. Y déjenme que les ilustre un poco. Cuando la Biblia dice, realizará grandes señales que engañarán a muchos. Hollywood y el protestantismo han hecho mucho mal en eso. En engañarnos o prepararnos para que las cosas se dieran de una manera que no tiene por qué ser la manera en la que se va a dar y que nos alejan de la realidad. Una realidad que al fin y al cabo no se contradice con la Escritura, al contrario, se acerca a ella. ¿Vale? Y el tema aquí es el siguiente. Las señales son hechos, engaños, signos, acciones con las que engañarán. Díganme ustedes si el texto de Amoris Laetitia no es un sacrilegio y que a la vez engañó a muchos. Díganme ustedes si la Pachamama en el Vaticano no es un sacrilegio que a la vez engañó a muchos. Díganme ustedes si el Fiducia Supplicat no es un sacrilegio, es una acción, son hechos que a la vez engañarán a muchos.
Pero para los que están observando las profecías, a la vez son señales. Señales que engañan a muchos. A nosotros nos sirven como señal, a los otros les sirve de engaño. Y ya lo dice el profeta San Pablo: cuando aquellos que no tuvieron amor a la verdad, Dios les enviará un poder engañador para que se condenen. Poder engañador, y también lo dice Pablo, Dios todo aprovecha para aquellos que tienen amor de Dios. Lo que es malo para los que no tienen amor a la verdad, para los que la tienen, le es un signo de entendimiento de los momentos que estamos viviendo. El mayor de todos es la abominación desoladora en el lugar santo, que nos lo dice nuestro Señor. Cuando veáis la abominación desoladora en el lugar santo, señal visible, engaño para unos, señal para otros. ¿Señal para qué? Huid a los montes. Abandonad la sociedad, despegaos del mundo, básicamente, porque los tiempos ya se van a cumplir. ¿Podría ser la profecía pública de manera reemplazable, a modo de que no se va a cumplir por misericordia de Dios? No, se tiene que cumplir, porque Dios es justo y lo que ha avisado lo cumple. ¿En qué momento se va a cumplir? Yo creo que una vez veamos esas señales ya realizándose, no hay marcha atrás. Una de esas señales se refiere al anticristo diciendo: cambiará los tiempos y la ley. Díganme ustedes en estos últimos años cuántos intentos burdos se han hecho de cambiar la ley. Y de hecho la han cambiado. Aunque sobre el papel esté cambiada, en el fondo no se puede cambiar, lo han hecho, lo han intentado y han engañado a muchos. Ahí está la página web del Vaticano para que ustedes vayan a verlo, cómo la doctrina ha cambiado. Pero ¿qué hay de aquello de los tiempos? Cambiarán los tiempos. Fíjense, el anticristo viene prefigurado en muchos momentos de la historia desde hace 2000 años a esta parte. Uno de esos que tiene que ver con los tiempos es la Revolución Francesa, donde todo el calendario católico se cambió y se adoptaron formas y términos nuevos para asumir las deidades paganas en forma de una serie de valores o supuestas virtudes de la era moderna que rechaza a Dios. Yo siempre pensaba que esto al final sería algo que haría el anticristo, porque es lógico cambiar los tiempos y la ley. Si se rechaza a Cristo, pues se miden los tiempos ya no en una era antes de Cristo y después de Cristo. Sería una de las cosas que yo siempre he pensado, he rumiado ahí, que acabaría por darse. Y efectivamente aquí lo tienen. Esta es la página web del Vaticano en su versión en inglés. Es la carta de Bergoglio en el rol de la literatura y en la formación de los sacerdotes. Es una carta que salió hace más o menos un mes. Yo la leí en castellano. Es una cosa sin sentido, un típico documento escrito no por una necesidad pastoral, no por una necesidad teológica, sino por un capricho del gusto de Bergoglio. A Bergoglio le gusta una serie de títulos de literatura, lo que sea, y él intenta amoldar a la Iglesia a su propia mente. En fin, un documento sin mucha más relevancia. Pero en la versión en inglés vamos a ver aquí un hecho muy notorio. Y es el siguiente, creo que es en el punto número 13, a ver, o no, espérate, aquí está, el 12. Si leen aquí, a ver si lo puedo hacer bien, ¿vale? Ustedes van a ver cómo subrayo este párrafo. Este párrafo, para que presten atención, al final del mismo párrafo verán que pone: This verse contains two quotations, one indirect from the poet Epimenides, 6th century, BCE, BCE. Ese BCE que ustedes leen ahí es la denominación atea para denostar, o sea, para señalar los tiempos en los que estamos. No significa before o after Christ, es decir, antes o después de Cristo, sino lo que significa es before common era, que significa traducido después de la era común. Borran totalmente a Cristo, ¿vale? Es el 6º siglo de la era común. Ya no la era antes de Cristo o después de Cristo, de la era común. Si veis una línea más abajo, cuando nombra al poeta Aratus de Soli, 3er siglo, before common era. Antes de la era común, perdón, no después, antes de la era común, before common era, no antes de Cristo, no después de Cristo, sino antes de la era común o después de la era común. Esto es lo que han hecho.
ha sido apostatar de la fe, quitando a Cristo como medidor de los tiempos, como piedra desechada que vino a ser la piedra fundamental, como eje de toda la historia. Es una expresión atea, anticrística, cambiará los tiempos. También se habla de que quieren cambiar la Navidad de fecha para unirse a los ortodoxos, todo en aras de una unidad que no es una unidad de la verdad, sino que sacrifica cosas demasiado fundamentales e importantes. Y en este caso se rumorea que para el año que viene quieren cambiar la fecha de la Pascua, perdón. Eso también podría ser lo que estamos viendo. Una especie de regalo a cambio del ecumenismo y la unidad, sacrificamos la fecha de la Pascua, que está muy bien fundamentada por la tradición. Pero estos estarían dispuestos a cambiarla, igual que dieron huesos de la tumba de San Pedro, en aras a esa unidad. Igual, en fin, todo lo que estamos viendo cambiará los tiempos y la ley. Pero aquí hay algo todavía más llamativo, más claro, que lo van a ver, que lo están viendo. Es borran a Cristo como vórtice, ¿no? Como punto de inflexión, centro de la historia, lo quitan y ponen la era común, la casa común. ¿Entienden de qué va todo esto? Pues díganme ustedes si esto no es lo de la profecía de Daniel cuando se habla de cambiará los tiempos, porque la ley también y ya la ha cambiado. Pues el que quiera ver, que vea. Pero ya estamos entrando en unos momentos donde todo se va acelerando cada vez más y queda menos tiempo para que todo se cumpla hasta las heces. Y cuando todo esté más cerca de llegar al fin, la persecución va a aumentar y todo va a ir a peor. Así que mi consejo es que se preparen, que se vayan despegando de las cosas del mundo. Háganlo siempre con juicio, háganlo siempre sopesando. Pero obviamente esto es un dogma de fe que se ha de cumplir y las profecías se tienen que cumplir. Y aquí están viendo delante de sus ojos cómo se están cumpliendo. ¡Viva Cristo Rey!